Por ahora, la mayor parte de los estudios se han centrado en el trabajo cardiovascular, únicamente. Hay muy pocos otros que veremos después que se fijen en otros aspectos del ejercicio físico. Y yo creo que aquí es uno de los aspectos fundamentales que debe de abordarse, porque muchos de los análisis y metaanálisis que se realizan de la literatura meten en el mismo paquete un trabajo de carrera continua con un trabajo de jugar al fútbol. Y yo creo que hay una cuestión, y nosotros, y los que sois profesores de educación física, sabemos muy bien qué es la especificidad del ejercicio. Nosotros sabemos cómo trabajar la resistencia, sabemos qué ejercicio realizar para trabajar los diferentes grupos musculares. Pues igual debemos de entender también qué ejercicio realizar para trabajar las diferentes capacidades cognitivas o ejecutivas. Es difícil entender que un único tipo de ejercicio puede valer para todo. Y entonces ahora voy a poner un ejemplo, y barro hacia mi terreno, de qué es eso de la especificidad del ejercicio y cómo una pequeña instrucción puede hacer que las redes neuronales de trabajos implicadas en este ejercicio sean totalmente diferentes. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con quizás la educación física, que es la enfermedad de Parkinson. Yo llevo muchos años trabajando en la enfermedad de Parkinson y uno de los motivos por los que empecé a trabajar en la enfermedad de Parkinson es porque cuando yo daba bailes de salón a esos pacientes con la enfermedad de Parkinson, de repente estos pacientes eran capaces de moverse sin ninguna dificultad. Tengo que recordar que la enfermedad de Parkinson es, después del Alzheimer, la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante. Y uno de sus principales síntomas y los que más afectan a la calidad de vida de estos pacientes no es el temblor, porque no todos los pacientes tiemblan, sino son los trastornos de la marcha. Los pacientes con la enfermedad de Parkinson empiezan a realizar amplitudes de paso muy pequeñas. El tiempo entre un apoyo y otro empieza a ser muy irregular. Y se pueden dar episodios, por ejemplo, de bloqueo. Un paciente se queda bloqueado al suelo y es incapaz de iniciar un paso y puede estar en esa posición durante minutos. Lo que sabemos de la enfermedad de Parkinson es que el sustrato neurofisiológico lo tenemos aquí. Estos son los ganglios basales. Es una estructura subcortical formada por muchos conjuntos de neuronas. Y uno de ellas, ¿sí?, uno de estos núcleos, la sustancia negra, tiene una serie de neuronas dopaminérgicas. Bueno, pues en los pacientes de Parkinson, cuando aparecen los primeros síntomas, el 80% de esas neuronas han desaparecido. Voy a explicar ahora por qué tienen esos problemas los pacientes de Parkinson con la marcha y cuál es el papel, por tanto, de esta pequeña estructura subcortical. Pero para antes, parémonos a pensar. Nosotros, para realizar cualquier tipo de movimiento, debemos de activar el área motora primaria, ¿vale? Yo activo ese área motora primaria y tengo todas las neuronas motoras corticales que van a contactar con las neuronas en la médula espinal para provocar la contracción muscular. Yo tengo que activar ese área para cualquier tipo de movimiento voluntario. Ahora bien, yo antes de realizar el movimiento voluntario lo tengo que planificar. Tengo que decir cómo, cuándo y dónde hago ese movimiento. Y para ello cuento con otras dos áreas motoras. Una es el área premotora y otra es el área motora suplementaria. Pues los ganglios basales, esa estructura que está deteriorada en la enfermedad de Parkinson, curiosamente, y a través del tálamo, conecta con el área motora suplementaria, de tal modo que se establece un circuito neuronal que yo voy a utilizar para generar las señales internas que me permiten a mí encadenar un movimiento con el otro. Es decir, ese circuito está generando una serie de momentos dentro de mi sistema nervioso que me permite a mí, de una manera muy automática, enlazar un movimiento con el otro. En la enfermedad de Parkinson, este circuito está deteriorado porque los ganglios basales están deteriorados, de tal modo que este circuito va a empezar a trabajar de manera pues, no ideal, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, una paciente a la que yo le indico que empiece a andar. Y vais a comprobar que es incapaz. Va a dar un 2 pasos, va a quedar. Tiene una posición de flexión, esta es una posición típica en los pacientes de Parkinson. Y fijaros, esta paciente no es capaz de dar un paso y puede estar así minutos. Por tanto, los ganglios basales se relacionan, ¿sí?, con el área motora suplementaria. Pero anteriormente habíamos comentado que había otra área
motora que participaba en la planificación, que es el área premotora. ¿Y qué es lo que hace el área premotora? Pues teóricamente lo que puede hacer este área premotora es lo mismo, pero con un pequeño matiz. Si tú ahora al paciente le dices que tiene que andar a un ritmo determinado, le aportas un sonido rítmico, ¿sí? Y le dices que tiene que andar a ese ritmo, seguramente nosotros y los pacientes van a utilizar otro circuito que implica el cerebelo con el área premotora. Y es solamente una instrucción, es andar así o andar con un sonido. Y fijaros cuál es el efecto que puede tener un sonido. Estamos hablando de la especificidad del movimiento. Dos movimientos que parecen iguales no lo son si la instrucción es diferente. Esta es la misma paciente de antes. Aquí simplemente va escuchando un metrónomo con un movimiento rítmico repetitivo, nada más. Y podéis ver que se desplaza, podéis ver que gira, vais a ver que la amplitud del paso va a ir aumentando poquito a poco, que la posición se hace más erguida. Es el mismo movimiento de antes, pero únicamente hemos cambiado una instrucción. Y esa instrucción ha hecho que cambie toda la implicación nerviosa en ese movimiento. Aquí lo tendríamos girando por ella sola o intentando girar por ella sola, necesita asistencia, y aquí con el metrónomo. ¿Vale? Esto es un ejemplo, es el ejemplo que quiero poneros de la especificidad del ejercicio. Y este circuito nosotros lo hemos testado, para ver si realmente es así, haciendo algo tan sencillo como este movimiento. Pidiendo a nuestros alumnos que hicieran este movimiento, ¿sí?, repetitivo, con sonido, sin sonido, pero después lo que hacíamos a estos alumnos era estimularles diferentes partes del cerebro con una técnica que se llama la estimulación magnética transcraneal, que es algo que vais a ver a continuación. Consiste en provocar y estimular diferentes áreas a través de corrientes magnéticas en la corteza. Lo que permite esta técnica, entre otras cosas, es generar lesiones virtuales. Es decir, si tú aplicas esta técnica durante 10 minutos a una frecuencia determinada sobre una zona, esa zona va a dejar de funcionar pues, como Dios manda, solo temporalmente. 10 minutos más tarde recupera otra vez la función. Pero eso es interesante porque nos permite a nosotros comprobar la implicación de diferentes áreas cerebrales en el movimiento. Y esto fue lo que hicimos. Los alumnos tenían que hacer el movimiento con sonido y sin sonido. Y lo que hicimos fue estimularles antes y después pues, parte del cerebelo. El cerebelo derecho que ya manda conexiones al área motora izquierda, la cual controla el movimiento del brazo derecho. Y cuando hacíamos eso, lo que ocurría, pasaba lo mismo que en la marcha. Lo que ocurría cuando estimulabas es que ahora los sujetos no eran capaces de hacer este movimiento de manera rítmica. Temblaban, tenían una variación en su movimiento muy alta. Eso quiere decir que el cerebelo estaba implicado en ese movimiento, pero únicamente cuando había sonido. Si no había sonido, es decir, si el sujeto hacía libremente este movimiento, esa estimulación no provocaba ningún efecto. Es decir, el cerebelo no estaba interviniendo en esa tarea. Cuando además aplicamos esa estimulación en el área premotora, nos encontramos lo mismo. Nos encontramos que el coeficiente de variación aumentaba, es decir, que los sujetos perdían nuevamente el ritmo. Por tanto, presencia de sonido, ausencia de sonido, cambia la circuitería nerviosa. Implica más a unas estructuras, implica más a otras estructuras. Esto es a lo que me refiero por la especificidad del movimiento. Y comentaban anteriormente que, sin embargo, la mayor parte de los estudios se centran en el trabajo cardiovascular. Muy poquitos se han centrado en otro tipo de ejercicios.